que estamos viviendo una batalla invisible, estamos en el medio de una batalla invisible como creyentes, que es una realidad que tenemos, que experimentamos, que vivimos, seamos nosotros conscientes de eso o no, por lo cual, como nos enseña la palabra, tenemos que estar preparados. Si vamos a ir a la batalla, a la guerra, tenemos que estar preparados. Y hoy vamos a comprender, en particular, vamos a empezar a tratar de estudiar lo que es la armadura de Dios. ¿Sí? Vamos a ir desde distintas áreas, distintas etapas de la armadura estos domingos. Y vamos a ver que cada una de estas armaduras y de estas partes de la armadura es necesaria que nosotros la comprendamos y que nos revistamos con ellos. Y hoy vamos a hablar en particular de la verdad. Si tenés ahí abierto tu Biblia, vamos a Efesios capítulo 6. Yo voy a leer aquí, tengo la versión NTV, vamos a leerlo de aquí. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer desde ahí. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Vivimos en un tiempo donde todo parece relativo. La verdad como que ya no es absoluta, algo que está definido, algo que es objetivo, algo que está fuera de nosotros, sino que depende tal vez de nuestras emociones. Vivimos en un tiempo donde lo correcto ya no es lo que define la palabra de Dios, sino lo que define la cultura, lo que define nuestra sociedad, o dónde va moviéndose, para dónde va girando la corriente de este mundo. Pero aquí la palabra del Señor nos revela algo que es muy profundo. No estamos en un terreno neutral, estamos en una zona de guerra, estamos en una zona de batalla constante. Y aquí, este pasaje que nosotros estamos leyendo no es algo que podemos separar del resto de la carta. Dijimos algo el domingo pasado y algunas cosas que ustedes van a ver que vamos a repetir porque son la base de todo el pensamiento. Primero, Pablo habló en el capítulo 1 de cuál es nuestra posición en Cristo. Si sos hijo de Dios, si recibiste el perdón, si recibiste la gracia, nuestra posición espiritual es que estamos sentados en los lugares espirituales con Cristo Jesús, un lugar de privilegio, un lugar de protección, un lugar de bendición. Dice, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Efesios capítulo 2, el segundo capítulo va a hablar de lo precioso que es la salvación, que recibimos por gracia, no por algo dice que nosotros podamos hacer o que hayamos hecho, porque nada podemos hacer para recibir la salvación del Señor. Sin embargo, el Señor en su gracia nos perdona. Capítulo 3 y capítulo 4 dice, recibimos esa salvación, bueno, ahora tenemos una nueva identidad. Ya no somos hijos de este mundo, ahora tenemos que caminar de una manera, andar como hijos de luz, andar como hijos del Señor, porque ya nuestro estado, nuestra identidad y lo que somos no se determina por lo que nosotros podemos sentir, vivir, experimentar, sino por la persona de Cristo y por lo que somos en Jesús. Cristo nos recibe, Dios nos recibe en Cristo como sus hijos, nos hace parte de su familia. Capítulo 5 empieza a ver cómo esa posición, cómo esa identidad, cómo eso que somos en Cristo tiene que tener un correlato en nuestra vida diaria. Jesús viviendo en nosotros transforma todo nuestro ser para transformar nuestro entorno a partir de nosotros. Somos sus siervos, somos sus instrumentos, así como somos sus hijos. Y Él mismo viviendo en nosotros tiene una obra para hacer en este mundo que vive afuera de Jesús. Pero Pablo termina esta carta diciendo, todo esto va a ser resistido por el enemigo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito de que así esa salvación que ustedes experimentaron puedan vivirla también sus familiares, sus amigos, sus vecinos y hasta lo último de la tierra.
pero el enemigo tiene otro propósito, que es oponerse a todo lo que es de Dios, ¿no? Cantamos en el himno que hizo Lutero, que él es malvado, que tiene un plan de hurtar, matar y destruir, como dijo el mismo Señor Jesús. Todo esto va a ser resistido, pero tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro verdadero enemigo. No vivimos en una guerra física, no vivimos en una guerra política, ni siquiera nuestra guerra es cultural, nuestra guerra es invisible. Dice aquí Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, no luchamos contra algo físico, pero cuando habla ahí de lucha, ahí la palabra está hablando de un combate cuerpo a cuerpo, de un combate personal, de un combate intenso, de un combate cercano con el enemigo, por más que sea invisible. Es un combate cuerpo a cuerpo, pero ese enemigo tenemos que saber que no es humano. Y Pablo menciona toda una especie de jerarquías de ángeles caídos que están sujetos a Satanás. Menciona principados, menciona potestades, gobernadores de las tinieblas, menciona huestes espirituales de maldad, lo cual está revelando que hay una estructura, está revelando que hay una organización y está revelando que el enemigo que pelea con nosotros tiene una estrategia para hacernos caer. Tiene una estrategia para que vivamos en la derrota, para que vivamos derrotados. Por eso dice Pablo, Efesios 6:13, otra vez, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una y otra vez dice el apóstol, fortalezcanse en el Señor. Es Él quien les da la fuerza para poder resistir. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir y habiendo acabado todo, estén firmes y puedan estar firmes, puedan seguir manteniendo en posición. Rápidamente en este versículo hay 3 ideas claves. En primer lugar, la idea de que tenemos que resistir el día malo. Está diciendo, no todos los días son iguales en la vida del creyente. Hay momentos en los cuales la tentación es más fuerte. Hay días en los cuales la confusión acerca de lo que vivimos y lo que Dios quiere sobre nosotros va a ser más intensa que otras veces. Hay tiempos en los cuales la presión espiritual va a ser más intensa. Y hay tiempos en los cuales la presión espiritual va a aumentar. Porque cuando terminó la tentación, Satanás lo dejó a Jesús por un tiempo para volver después a ser tentado otra vez. Tenemos que resistir el día malo. En segundo lugar, nos dice también este pasaje, tenemos que perseverar hasta el final. Hay un día malo que viene sobre nosotros en el cual tenemos que estar firmes para poder perseverar. Y una y otra vez, la estrategia que Dios tiene para nosotros es que perseveremos, que permanezcamos, que estemos firmes en la posición que tenemos, que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos esta carrera cristiana que no es algo que nos levantamos con toda la furia y nos proponemos hoy ser espirituales. Tenemos que vivir cada día, levantarnos cada día con la intención de permanecer firmes en el Señor, de perseverar. Y esa tercera idea que nos da este mensaje es, en ese día malo, en el tiempo, tenemos que permanecer firmes. Tenemos que estar firmes. 4 veces aparece en este corto pasaje este principio. Tienen que estar firmes. Tienen que estar firmes en el día malo. Otro principio que vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Aquel que es seguidor de Dios, nos dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, va a estar plantado junto a corrientes de aguas. El que se alimenta, el que vive, el que se alimenta constantemente de la palabra de Dios va a estar plantado, es decir, nada lo va a mover. 1 Corintios 15, 58 dice que tenemos que estar firmes y constantes. Me está diciendo que Dios no busca creyentes espectaculares. Dios no busca creyentes que nos asombren por tal acción que hagan tal vez alguna circunstancia alguna vez. Dios busca creyentes firmes, creyentes que permanezcan. Y esto no es opcional, no es que es para unos creyentes sí y otros creyentes no. Esto es para los hijos de Dios.
Y tengo que entender que si no estoy preparado para la batalla que el enemigo me plantea, voy a estar igual en la batalla, solo que voy a estar desarmado. Solo que voy a estar sin ningún tipo de defensa. Entonces hay algunas cosas que necesito que veamos en este pasaje. En primer lugar, esta realidad, a modo de repaso, que no podemos ignorar. Que tenemos un enemigo. La Escritura es muy clara en esto. Satanás es real, no es un símbolo, no es un producto de la imaginación, no es una idea, es un enemigo personal al cual nos enfrentamos. Jesús dice en Juan 8:44 que Él es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y su estrategia principal contra nosotros hoy, en este tiempo, no es la persecución. Su estrategia principal contra nosotros en este tiempo es el engaño, es la mentira. No siempre va a tratar de empujar a que nosotros vayamos a cometer algún pecado, sino va a tratar de atraparnos en alguna estrategia que a nosotros nos parezca tentadora, atractiva, para ocultarnos cuál es su verdadero fin de muerte. Eso es lo que nos hace. En primer lugar, nos lleva a que creamos algo que es falso. Una vez que nosotros creemos algo que es falso, empieza a actuar como una estructura en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una vez que esa estructura toma forma en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros empezamos a actuar de acuerdo a esa mentira, que nosotros la tomamos como si fuera una verdad. Y empezamos a vivir de acuerdo a eso. Si el diablo logra que nosotros creamos que sus mentiras son verdad, entonces vamos a vivir mal, vamos a vivir destruidos. Si logra que creamos esa mentira, entonces vamos a adoptar esa mentira y vamos a vivir en esa mentira. Por eso Pablo empieza diciendo, como primer parte de la armadura, como primera estrategia de defensa, pónganse el cinturón de la verdad. Pónganse el cinto de la verdad. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? El error, la mentira en nuestra vida, en nuestro corazón. Satanás no va a tratar de destruirte de golpe. Él le va a alcanzar con empezar a introducir una pequeña mentira en tu corazón. Tal vez algo como: Dios no es tan bueno como te parece. Dios no es tan bueno como te dicen ahí en la iglesia. Es la mentira que él quiso hacer creer en el jardín del Edén, a Adán y a Eva. ¿No será que Dios les está ocultando algo, que en realidad Él se hace el bueno, pero en realidad no quiere que disfruten todo lo bueno que hay para... Él empieza a sembrar mentiras en tu corazón. Tal vez te está diciendo, tu pecado en realidad no es tan grave. Hay tantas personas que hicieron cosas mucho peores que la tuya, que lo tuyo en realidad no es nada comparado con lo de los otros. Tal vez te está diciendo, bueno, no pasa nada si vivís una doble vida. ¿Cuántas personas lo hicieron? ¿Cuántas personas lo hicieron? Tal vez te dice, tu identidad, lo que sos, es lo que sentís realmente en tu corazón. Eso es lo que importa, eso es lo que vale. Eso es lo que vale, tus emociones, tus sentimientos, eso es lo que sos. Y lentamente esa mentira que logra introducir en nuestro corazón y en nuestra mente se empieza a volver una estructura, se empieza a volver un sistema. Yo empiezo a creer eso, empiezo a creer esa mentira y voy abriendo una puerta espiritual en mi vida y en mi corazón para el enemigo. Porque una vez que empiezo a creer esa mentira, empiezo a vivir de acuerdo a esa mentira. La mentira va tomando forma y va ganando terreno en mi vida y en mi corazón. Por eso dice el apóstol, tienen que ponerse el cinturón de la verdad. Tienen que ponerse el cinto de la verdad. Pablo ahí va a usar la imagen de este soldado romano, ¿no? Él, en este tiempo que está escribiendo esta carta, está preso, ¿no? Probablemente tenía un soldado romano al lado, o lo podía ver detrás de las rejas, y va viendo cómo está vestido y tiene esta idea, ¿no? Empieza a describir el soldado romano y piensa, es como el creyente que va a la guerra, que tiene un desafío con el enemigo. Y el cinturón era clave en la armadura, porque era lo último que se ponía de toda la armadura. Pablo empieza por lo último. Lo último que se ponía, ese cinturón, pero era lo que podía sostener toda esa armadura que el soldado tenía. Le iba a dar
le iba a dar sostén, le iba a dar estabilidad, le iba al mismo tiempo permitir que se mueva con libertad. Y también era el lugar en el cual el soldado ponía su espada, así como también cualquier tipo de premio que podía recibir por el combate en victoria. Pero hay algo que nos tiene que quedar claro. Sin el cinturón, toda la estructura se desarma. Y así es la verdad en la vida del creyente. Así es la verdad en la vida del creyente. La verdad cuando nosotros estudiamos cómo es la verdad en la Biblia, la verdad tiene tres aristas, tiene tres formas de expresarse. En primer lugar es lo que creemos, la verdad tiene un aspecto doctrinal. La verdad es la palabra de Dios. El mismo Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, está diciendo, la verdad es el mensaje del evangelio. La palabra de Dios es la verdad. La verdad no es mi opinión, la verdad no es lo que piensan las personas, no es lo que vivo, mi experiencia. La verdad, está diciendo, es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, me está diciendo en primer lugar, si no estoy saturado de la Biblia, si no conozco la palabra de Dios, estoy vulnerable. Estoy desarmado, estoy sin el cinto. Acuérdense, este concepto lo vamos a repetir todos los domingos. Tengo que ponerme toda la armadura de Dios. De nada sirve elegir, bueno, con esto me siento cómodo, con esto no, esto lo tomo, esto lo dejo. Tengo que ponerme toda la armadura de Dios, porque el enemigo va a atacar donde estoy débil. Y acá dice, si no conocés la palabra, si no tenés la verdad incorporada, la palabra de Dios, estás desarmado. Quiero decirte que no alcanza para aprender la palabra. No es suficiente escuchar un mensaje un domingo. No es suficiente. Qué bien que nos hace cuando los hermanos se preparan y Dios habla a su corazón y podemos recibir toda esta palabra. Es muy bueno que lo vengamos. Es bueno que vengamos con una actitud proactiva, venir no solamente decir, bueno, voy a pasar este tiempo, voy a ir, voy a tratar de entender, voy a tomar nota, voy a estudiar, en la semana voy a repasar, voy a tratar de ver. Es muy bueno, pero necesitamos cada día abrir la palabra de Dios. Necesitamos cada día recibir la palabra de Dios para estar armados para la batalla. La palabra de Dios tiene que llenar nuestra mente. En primer lugar, el cinturón, la verdad, es la palabra. Pero en segundo lugar, la verdad también es cómo vivo esa palabra. Yo recibo la palabra, ¿no? Yo conozco la palabra. Cada día voy creciendo en la palabra. Bueno, ahora, ¿qué hago con eso? Pablo va a hablar también en Efesios de que la verdad es una verdad práctica, no son solo principios, no son cuestiones que puedo estudiar, que puedo entender, que están en un libro. Es la Biblia, la palabra de Dios que tengo en la vida, en el corazón y la puedo vivir. Dice, por ejemplo, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad la verdad. Dice Efesios 5:9, que el fruto del Espíritu es verdad, que tenemos que vivir en esta verdad. Es algo práctico, es algo que transforma la vida, que transforma el corazón, que no puedo separar la verdad que creo de la verdad que vivo, que no puedo vivir en hipocresía, que no es solo conocer la verdad, sino poder vivir en esa verdad. Entonces está hablando de integridad, está hablando de coherencia entre lo que leo, conozco y creo y lo que pongo en práctica. Está hablando de sinceridad delante de Dios. Porque el creyente que no es íntegro, el creyente que no es coherente entre lo que cree y lo que predica y lo que vive, está dividido en sí mismo entre lo que dice creer y lo que cree en realidad. Y ese es un creyente que es blanco fácil para el enemigo. Ese es un creyente que no puede presentar ningún tipo de resistencia. Entonces el cinturón va a hablar de la integridad, de que seamos los mismos en la iglesia como somos en casa, como somos en lo secreto. Pero hay una tercera arista clave central que el pasaje y las escrituras nos enseñan, que la verdad es Cristo. La verdad es Cristo mismo.
No solo su palabra, no solo la integridad personal, cómo aplico esa palabra, sino que también Cristo es la verdad. Así como Pablo ve este soldado romano y dice, bueno, el creyente tiene que ponerse esta armadura que es de Dios, pero simplemente saca esa idea de ese soldado que tiene al lado. En realidad él está sacando también la idea de todo el Antiguo Testamento. En Isaías, por ejemplo, capítulo 11, versículo 5, hablando del Mesías, hablando de aquel que iba a venir a traer libertad, dice, llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Está hablando de la armadura de aquel que venía a traer libertad y está hablando, es su armadura, no es la armadura de un soldado romano, es la armadura de Dios, es la armadura de Cristo, es la persona de Jesús, que Él va a venir siendo la verdad, viviendo la verdad. Cristo usó esa armadura primero y nosotros lo que hacemos es tener que revestirnos de Cristo. Dice Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Diciendo, la verdad está en Cristo. ¿Él habló la verdad? Sí, claro que sí. ¿Él nos enseñó la verdad? Sí. ¿Quiere que vivamos en esa verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No se trata simplemente de ideas correctas, se trata de la persona correcta, se trata de Cristo mismo viviendo en nosotros. Está diciendo, ponerse el cinturón es aferrarse a Cristo cada día, es vivir a Cristo cada día. Entonces nos hace esta advertencia que no podemos usar media armadura. No podemos elegir algunas partes, aquellos que nos gustan, toda la armadura de Dios. Porque ahí el enemigo va a atacar no donde nosotros somos fuertes, sino donde estamos descubiertos. No estamos descubiertos. Piensen, por ejemplo, en un jugador de fútbol. Jugador de fútbol, ¿no? Ustedes los ven y se ponen unas canilleras para jugar, ¿no? Obviamente, el jugador, aquel que juega al fútbol, podría ser mucho más rápido y mucho más hábil si no usara canilleras. Pero porque puede usar canillera puede aguantar todo el partido y puede aguantar varios partidos seguidos, porque tiene protección ahí contra las patadas una y otra vez. Bueno, de la misma manera, nosotros no podemos estar sin protección. A nosotros nos parece, bueno, pero si no tuviéramos la palabra de Dios, si no fuéramos tan estrictos con los principios divinos, si no tratáramos de predicar tanto a Jesús, ¿cuántas personas más ganaríamos? Mentiras de Satanás. Porque eso se lleva también a la vida. El peligro de una armadura a medias. A veces hay mucho conocimiento, pero no hay integridad en la vida. A veces hay mucha emoción, pero no hay una verdad en el corazón que transforme todo. A veces hay incluso mucho ministerio, mucho servicio, mucha actividad, pero cero vida interior. Y el enemigo va ahí a buscar el punto débil. Ahora quiero que cerremos viendo esto. La batalla principal no es externa, sino está en nuestra mente. La batalla principal, lo que el enemigo va a hacer es atacar a través de pensamientos, a través de crear una culpa falsa en nuestra vida, a través de pensar que somos condenados aun cuando recibimos el perdón de Cristo, tratar de que crezcamos en nuestro orgullo, tratar de que vivamos en desconfianza en Dios. Va a inyectar sus mentiras, va a inyectar sus ideas ajenas de la palabra de Dios y nosotros vamos a aceptarlas y adoptarlas como nuestras y vamos a vivir de acuerdo a esas mentiras. Es así como Satanás construye el engaño, va sembrando ideas, va sembrando historias, narrativas, va sembrando percepciones. Entonces empezamos a creer su engaño, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el cual vamos a veces tal vez incluso hasta a profesionales o amigos o familiares que nos dicen lo importante es que vos sigas tu corazón.
O vivimos en un mundo que nos enseña que no podemos decir que hay una verdad absoluta. Cada uno tiene su verdad, lo importante es respetar lo que cada uno cree, lo que cada uno piensa. Vivimos en un mundo que nos dice, Dios no te va a juzgar, no importa lo que hagas, Dios no te va a juzgar. No nos damos cuenta que nuestra mente es un campo de batalla para el enemigo. Por eso el Señor nos dice en Romanos 12:12, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Sus pensamientos tienen que ser pensamientos de la palabra de Dios. Por eso necesitamos la verdad. Porque vivimos constantemente bombardeados por redes sociales, por publicidades, por cosas que vemos que nos gustaría tener y tal vez estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo o obtenemos. Por eso necesitamos renovar la mente con la verdad. Porque naturalmente, y viviendo incluso en este mundo, lo que pensamos no va a ser la verdad. Lo que sentimos no va a ser la verdad o no va a ser real. Y Dios con su palabra va a corregir nuestra percepción. ¿Cuál es entonces el llamado de Dios una y otra vez? Estemos firmes. Estemos firmes. Estemos firmes. 3 veces Pablo lo repite en este pasaje. No dice avancen, no dice ataquen, dice manténganse firmes. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, porque vivimos de acuerdo a su victoria, porque la victoria fue ganada por Cristo en la cruz. No nos ponemos la armadura para ganar, nos ponemos la armadura de Cristo porque Él ya venció, porque Él ya ganó. Dice Colosenses 2:15 que Él despojó a los poderes por medio de la cruz. Dice Hebreos que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dice 1 Juan 3:8 que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, tengo que entender que la armadura no es un esfuerzo personal, un esfuerzo humano, un esfuerzo moral, sino que la armadura es recibir el Evangelio de Cristo, recibir el mensaje que transforma, recibir al Señor que venció. Y entonces yo no voy a pelear para obtener la victoria, sino que voy a pelear desde la victoria, desde esta posición que Cristo ya ganó. Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz. La resurrección de Cristo confirmó el poder del Señor. Nuestra tarea es permanecer. Nuestra tarea es permanecer. Entonces, quiero terminar con 3 preguntas, que son preguntas que me hago yo y son preguntas que me parece que tenemos que hacer cada uno de nosotros para ajustarnos el cinturón de la verdad. En primer lugar, la pregunta es, ¿estás viviendo en la verdad o estás viviendo en una versión aceptable para vos de la verdad, una versión cómoda? Yo quiero darte un minutito para que lo pienses, para que examines. No pienses en otro, no pienses en otro. Y quiero preguntarte, ¿hay áreas de tu vida donde sabes cuál es la verdad, pero preferís no vivirla y dejarla de lado? Hay una doble vida, hay cosas que tal vez son ocultas. ¿Estás viviendo en la verdad o en una versión que para vos es aceptable, agradable de la verdad? Quiero hacerte otra pregunta. ¿En qué mentira de Satanás estás creyendo hoy? ¿Qué estás pensando que contradice la palabra de Dios? ¿Hay algo que lo tomaste como verdad y sabes que no es así? ¿Y sabes que no es la voz de Dios obrando, que no es Cristo viviendo en tu vida? ¿En qué mentira del enemigo estás creyendo hoy? Y tercero y último, ¿estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? ¿Pensaste por un momento cuánto dedicas en el día a ver cosas que no convienen? Tal vez pasas tu día en redes sociales, en series, en partidos de fútbol, a lo mejor, que no te das cuenta y te roban 1 hora y media, 2 horas.
que no son malos. Pero cuando te sacan el tiempo que tenés para dedicarlo a la palabra, para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a otras cosas que son de edificación, se convierte en algo malo. El Señor le enseñó a Josué: de día y de noche meditarás en la palabra. Dice el salmista en el Salmo 119:11: quiero guardar tus dichos, tu palabra en mi corazón. Es esa nuestra realidad, porque Dios nos está llamando a que nos ajustemos el cinturón, Dios nos está llamando a que volvamos a la verdad, Dios nos está llamando a que abandonemos esa doble vida, que vivamos con integridad, Dios nos está llamando a que nos revistamos de Cristo. Pero quiero que sepas, por sobre todas las cosas, que la verdad no es un concepto, que la verdad no es un principio, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo mismo. Y tal vez hoy estás acá, pero nunca rendiste tu vida a Él, y este es un tiempo para que vengas a Cristo. Incluso podés conocer la Biblia, incluso podés venir a la iglesia, pero podés estar lejos de Jesús. Conocés a Cristo como una religión. Conocés a Cristo como alguien que tenés que responder una vez a la semana, ir, pero no tenés una relación personal con Cristo. Entonces tal vez estás en la batalla, pero si no tenés a Jesús, sos preso de los lazos del enemigo. El Señor nos dice: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Tenemos que conocer la verdad no para esclavizarnos, no para ser amargados. Tenemos que conocer la verdad para ser libres de las ataduras de Satanás. Tenés que conocer la verdad para ser libre de las ataduras del pecado. Esa libertad tiene un nombre: Jesús. Esa libertad tiene un nombre: Jesús. Él murió por tu pecado, Él venció al enemigo. Él quiere darte y puede darte una vida nueva. Pero tenés que rendirte, no alcanza con saber. Tenés que saber que Él murió por vos en la cruz, que Él dio su vida por vos en la cruz, y tenés que creer que Él puede limpiarte, que Él puede perdonarte, y tenés que entregarte, tenés que decir: Señor, quiero tu salvación, necesito tu salvación. Sé que soy un pecador, que mi pecado me separa de ti y que necesito tu perdón. Y hoy puede ser el día en que Dios te perdone por la obra de Cristo. Vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si querés tener una relación personal con Jesús, te voy a animar a que hables con Él en esta mañana. Que le digas: Señor, perdóname, Señor, limpiame. Señor, me doy cuenta que estoy separado de ti, me doy cuenta que el pecado es una barrera, que estuve creyendo todo este tiempo las mentiras y el engaño de Satanás. Quiero recibir la libertad que me da la verdad, que es Cristo. Quiero recibir el perdón que Cristo me ofrece por su obra en la cruz. Comprendo que Cristo en la cruz murió para darme vida, para perdonarme, para con su sangre preciosa limpiarme de una vez y para siempre, y hoy poder ser tu hijo. Grabá estas verdades en mi vida, en mi corazón, a medida que te conozco cada vez más. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Seguimos con los ojos cerrados y quiero invitarte a que si alguien hizo esta oración, si alguien en esta mañana se da cuenta que tiene que dar un paso de fe, si alguien en esta mañana quiere decir: Señor, yo creo, quiero ser tu hijo, que puedas indicarlo levantando tu mano y volviendo a bajarla. Queremos orar por vos. Queremos saber, Señor te bendiga, puedes bajar tu mano. Queremos saber si alguien dio un paso de decisión, de decir: Señor, quiero ser tu hijo, comprendo que estoy separado de ti, que puedes traerme libertad y perdón. Recibo por la fe la obra tuya. ¿Alguien más creyó en Jesús como su Salvador esta mañana? El Señor te bendiga. Pueden bajar tu mano, el Señor te bendiga. Probablemente cuando hay salvación, cuando hay perdón, hay alegría y gozo aquí entre nosotros, pero hay gozo en el cielo. Hoy es un día de decisión, queridos. Cerramos con esto. Hoy es un día de dejar la mentira atrás. Hoy es un día de
abrazar la verdad del Señor. Hoy es un día de vivir con integridad. Hoy es un día de rendirnos a Cristo. Porque una iglesia firme es una iglesia que vive en la verdad. Y un creyente firme no es el que nunca es atacado, es el que siendo atacado puede seguir permaneciendo en pie, firme. Señor, en esta mañana oramos como iglesia pidiéndote que nos des hambre por tu verdad, que nos libres de toda mentira, que muestres la realidad de nuestro corazón, que podamos limpiar y buscar tu perdón que nos das por Cristo y que podamos afirmar nuestras vidas en Cristo. Y si hay alguien que aún no te conoce, que hoy sea un día de salvación, que sea un día de perdón y de libertad. Y que una y otra vez podamos ser renovados por tu preciosa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.